Buenos días, hermanos. Voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 102 y dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Salmo 102. Este salmo es profético y nos está hablando del sentimiento de nuestro Salvador mientras estaba en la cruz del Calvario. Tengamos un momento de oración, hermano. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta bendición que nos das de poder estar reunidos, Señor, para exaltar tu santísima persona, para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada uno de quienes ya están conectados, quienes estarán un poco más al rato también. Te damos gracias, Señor mi Dios, y permite que esta mañana podamos exaltarte, glorificarte, bendecirte, Señor, y darte a ti la honra, la gloria que solamente te pertenece. Muchas gracias, Señor mi Dios. Muchas gracias, Señor mi Dios, porque nosotros podemos unirnos a la persona que escribió el canto que dice: Rey de mi vida tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Bendice pues nuestra reunión, el mensaje que va a ser impartido y que tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui, grande sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia
que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Y encarnado la luz de su gloria nos reveló. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Las manos del justo fueron laceradas, clavadas por mí. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó, velaban los ángeles sobre el sepulcro de quien por nosotros su vida entregó. Fue puesto en la tumba, mas al tercer día se levantó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh, de admirable en que unido su pueblo glorias a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Era amanecer aquel día cruel, cuando al Calvario fue Jesús. Juicio de maldad, lacerado es ya y clavado en la cruz.
contemplar tu faz llena de dolor, llevando el precio de mi error. Tu sien carmesí, coronado ya de mi pecado está. He aquí el poder de Jesús en la cruz. Ira y culpa llevó, nos perdonó en aquella cruz. La luz se escondió, la tierra tembló, reclina el rostro del Señor, el velo se rasgó, muertos levantó, al clamar hecho está. He aquí el poder de Jesús en la cruz. Ira y culpa él llevó, nos perdonó en aquella cruz. Y mi nombre allí en tu herida ver, pues tu sufrir me libertó. Muerte ya no habrá, vida eterna das con tu abnegado amor. Qué poder en la cruz por mi mal Dios pagó. Qué insondable su amor, nos perdonó en aquella ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Les invito a que cantemos del amor de Cristo, ese amor que Él nos ha dado. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, cuán grande amor,
salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas de amor llevó. En cuenta cruz fue clavado, mi alma él rescató. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. La maldición de mí quitó, toda deuda él pagó. Ya salvo soy, ya salvo soy. La maldición de mí quitó, toda deuda él pagó. Ya salvo soy, ya salvo soy. La maldición de mí quitó, toda deuda él pagó. Ya salvo soy, ya salvo soy. La maldición de mí quitó, toda deuda él pagó. Ya salvo soy, ya salvo soy. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Dios les bendiga. Ok, hermanos, pues ha sido un gusto cantar con todos ustedes. Ok, bueno, pues un gusto cantar con todos ustedes, estar aquí participando. Y vamos ahora a la palabra de Dios, vamos ahora a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios. Si en algún momento se deja de escuchar, si en algún momento digamos que la imagen se va, ahí mándenme un mensaje para poder corregir aquí el asunto. Ok, pues vamos a la palabra de Dios. Les invito por favor que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 27. El Evangelio de Mateo, capítulo 27. Estoy aquí transmitiendo desde un salón que nos prestaron los administradores de aquí de los apartamentos donde vivimos. Son unos hermanos que nos han bendecido mucho en estos días. Probablemente han sido de las personas, los hermanos que más nos han bendecido en este tiempo. Y bueno, ahí la familia Álvarez nos ha bendecido y gracias a Dios por la vida de los hermanos. Ok, entonces estamos en Mateo capítulo 27 y voy a leer la última parte. Síganme ahí con su vista. Mateo 27 a partir del versículo 33. Vamos desde el 33 y hasta el 56. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a tener un momento de oración al Señor. Señor, te agradecemos que nos permitas, como Iglesia Bíblica de la Gracia, reunirnos, tener estos medios para poder reunirnos, para poder estudiar la palabra juntos, para poder cantar juntos, para poder meditar en lo que tu palabra dice de manera conjunta. Te agradezco, Señor, por cada hermano que ha dispuesto este tiempo para
reflexionar, para meditar en lo que tu palabra dice respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Señor, que este tiempo sea de edificación para nuestra vida, así que te pedimos que uses tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo la pongas en nuestro corazón, que se grabe allí en nuestro corazón, para que te conozcamos mejor, Señor, y te adoremos de la manera adecuada. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, encontramos una demostración de la pecaminosidad total del ser humano. Esa es una de las doctrinas que los cristianos afirmamos, la depravación total del ser humano. Y encontramos aquí nosotros una demostración de esto. Todos los que presenciaron la crucifixión, al menos los que estaban allí cerca de la cruz de Jesús, todos se burlaron de la única persona completamente justa que ha existido en este mundo. Note eso, cuando el único justo, el único que nunca pecó, estaba colgado en la cruz, todos los que lo vieron se burlaron de él. Los criminales, los religiosos, los soldados, los gobernantes, todos se burlaron de él. La idea de un salvador, de un libertador, de alguien que da liberación total, en la mentalidad de todos aquellas personas era de un ser grandioso, un ser que viniera con poder, con majestad, incluso con poder militar. Pero esa imagen contrasta con la imagen que tenemos aquí reflejada en el Evangelio de Mateo y en el resto de los evangelios. La imagen que se nos presenta del Salvador es una persona destrozada por el látigo, es una persona desfigurada por los golpes, es una persona completamente irreconocible por la corona de espinas sobre su frente, es un moribundo en una cruz. Pero, como dijo Pablo a los Corintios, la sabiduría de Dios es superior a cualquier imagen o cualquier idea que el ser humano pueda tener. Y en la sabiduría de Dios, la salvación de nuestra alma vino a través de esa persona que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo vamos aquí a ver la manera en que la gente se burló e incluso Dios mismo le abandonó. Vamos a ver la imagen de esta persona crucificada en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo la tierra se burló y el cielo le abandonó, por decirlo de alguna manera. La tierra se burló y el cielo le abandonó. Vean el versículo 37, dice, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. La Biblia de las Américas dice la acusación, la Reina Valera 60 dice la causa escrita. ¿Qué es esto? Es el letrero que ponían en la cruz de muchos de estas personas crucificadas para decirle a la gente por qué es que había sido crucificado. ¿Cuáles eran las razones por las que esa persona había sido ejecutado de una manera tan violenta? En este caso, lo que tenemos allí es un letrero burlón. Es un letrero que hace burla no tanto a Jesús, sino para el pueblo judío. Recuerden que el pueblo judío había acusado a Jesús de que decía ser un rey. Entonces, el gobernante, Pilato, mandó poner ese letrero justamente para burlarse de esa acusación que habían hecho los judíos. Por supuesto, este letrero no era la causa verdadera por la que se estaba crucificando a Jesús. De hecho,
la palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, que este letrero se escribió en 3 idiomas. Era para que todos supieran, todos, no importaba de qué nacionalidad fueran, ya fueran judíos, se escribió en arameo, o ya fueran romanos, también se escribió en latín, o fueran griegos, que era la lengua más común en aquel entonces, no importaba de qué nacionalidad fueran, todos entendieran que la causa por la cual se estaba crucificando al Señor, o la supuesta causa, era que Jesús era el rey de los judíos. Esta no podía ser la verdadera causa, porque otra vez en Lucas 23 se dice que tanto Pilato como Herodes lo encontraron inocente de los cargos que los judíos habían lanzado contra él. Es decir, los judíos decían, crucifica a este porque dice que es un rey. Pero si va conmigo rápido ahí a Lucas 23, se va a dar cuenta de que tanto Pilato como Herodes encontraron a Jesús libre de ese cargo. Le voy a leer aquí algunos versículos. En el versículo 4 de Lucas 23 dice, y Pilato, bueno, desde el 3 para que vean la acusación. Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiéndole dijo, tú lo dices. Versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, léalo conmigo, no encuentro delito en este hombre. Ahí lo está declarando inocente. Ustedes dicen que él proclama ser un rey, no lo encuentro culpable de ese delito. Vea más adelante en el versículo 11, lo mandó a Herodes, dice entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Dicho de otra manera, Pilato se lo envió a Herodes y Herodes, después de que lo interrogó, dijo, no tengo manera de acusarlo, y lo envió de regreso. Vean el versículo 14. Está Pilato hablándole a los gobernantes del pueblo y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, léalo otra vez, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. E incluso el versículo 15 remacha el clavo y dice, ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo. Entonces, ese letrero que Jesús tenía sobre su cabeza no era la verdadera causa, porque una vez que fue evaluado tanto por Pilato como Herodes, le habían encontrado inocente de ese cargo. Entonces, ¿por qué fue crucificado? Usted sabe la respuesta. Y si quiere una respuesta bíblica, probablemente la encontremos de manera nunca dicha tan clara como en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Búsquelo conmigo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Probablemente sea uno de estos pasajes que usted deba considerar memorizar. Incluso pienso que algunos tal vez ya lo hayan memorizado. Algunos incluso lo saben, pero no saben que lo saben. Colosenses 2, versículos del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, en ese estado carnal pecaminoso, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo 14 dice que nosotros teníamos un acta de pecados que estaba contra nosotros. Dice que teníamos nosotros una lista de pecados que el acusador fácilmente podía usar contra nosotros y decir, este señor, esta señora ha pecado de estas formas. Pero Jesucristo, cuando fue a la cruz, la causa verdadera por la que murió allí no fue ese letrero burlón sobre su cabeza,
fue la lista de pecados que nosotros teníamos. Versículo 14 dice, la quitó de en medio, es decir, eso era lo que nos separaba de Dios. Dice, y la clavó en la cruz. Ese es el letrero, esa es la causa, ese es el motivo por el cual Jesucristo murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados, por los pecados que tú y yo hemos cometido. Entonces, ese letrero burlón de Pilato, ese letrero para menospreciar, para humillar, para hacer menos al Salvador, definitivamente no era la verdadera causa. La verdadera causa eran tus pecados y los míos. Vea lo que sigue diciendo el versículo 38. Entonces fueron crucificados. Estamos, acuérdense, en Mateo capítulo 27, es nuestro pasaje, no lo pierda. Ahí vamos a estar regresando recurrentemente. Mateo capítulo 27, versículo 38, dice, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es otra manera de burla a nuestro Salvador. Es decir, la gente lo consideró justamente como un ladrón, como un delincuente. De hecho, esto había estado ya profetizado en Isaías 53, cuando el profeta dijo que fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esos ladrones que estaban crucificados al lado del Salvador, esa palabra ladrones que está usada aquí, es usada en otros escritos para describir no necesariamente a la gente que se robaba una cartera o que se robaba una naranja del supermercado o del mercado, sino más bien a gente que se rebelaba contra el gobierno romano. Ese era el título que se le daba popularmente a gente rebelde que se levantaba contra el gobierno romano. Los ladrones ordinarios no eran crucificados en una cruz. Los ladrones ordinarios eran castigados en la cárcel, tenían que pagar, pero eran los que se rebelaban contra el gobierno romano, principalmente los que eran crucificados. Entonces, Jesucristo fue crucificado con 2 personas con 2 rebeldes, con dos judíos que se habían rebelado contra el gobierno romano. De hecho, Marcos 15 da a entender que estos 2 eran compañeros de Barrabás. El versículo 7 dice, estoy en Marcos 15, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Entonces, Jesucristo, humillado por aquel letrero burlón, humillado al ser puesto al lado de 2 rebeldes contra el gobierno romano, considerado como un rebelde común, de ninguna manera tratado de una forma diferente. Versículo 39, fíjense, otra manera en que se le humilló al Señor. Versículo 39, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. ¿En dónde fue el lugar de la crucifixión? Realmente no lo sabemos con plena certeza. Presumiblemente estaba muy cerca de Jerusalén, apenas a las afueras tal vez de la ciudad. Y debido a que mucha gente iba en esos días a Jerusalén para hacer sus sacrificios de Pascua, seguramente pasó por ese lugar muchísima gente. Muchísima gente. Y el versículo 39 dice que todos los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. No es que de repente pasó uno y a la media hora pasaba otro, y ese era un lugar muy transitado. Jerusalén en esos días, recuerden, se festejaba la Pascua y judíos de todos lados venían, no solamente de la región de Judea, sino incluso de otros lados del mundo, judíos que vivían en Roma, que vivían en todo el territorio circunvecino, venían a hacer sus sacrificios. Entonces,
Aquí estamos hablando de miles de personas que pasando por donde Jesucristo estaba, se burlaban de él meneando la cabeza. Ahora, no sabemos exactamente cómo meneaban la cabeza. Nuestra cultura tiene formas de menear la cabeza para burlarse de los demás. Hay maneras de burlarse de los demás con los ojos, con la boca, tocándose alguna parte del cuerpo. Es decir, nuestra cultura tiene esas formas de hacerlo. La cultura judía tenía otras formas y no sabemos exactamente. A veces queremos traducirlo a nuestra cultura y nos imaginamos cómo se meneaban la cabeza, pero incluso hoy en día, yendo de lugar a lugar, de país a país, hay diferentes maneras de hacerlo y lo que en un país es una seña normal, en otro puede resultar ofensiva. Entonces, realmente no podemos saber. Lo que sí sabemos es que esa cultura tenía una manera particular de mover la cabeza para burlarse. Y la gente que pasaba por allí, los miles y miles de judíos que pasaron por ahí, todos se burlaban de él. Y le decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Vean allí cómo le dicen que se salve si es el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dice. Sálvate, desciende de la cruz. Esta invitación con esa frase, si eres Hijo de Dios, la encontramos 3 veces en las Escrituras. La primera de ellas en la tentación que el Señor sufrió allá en el desierto. Vino Satanás y le dijo, si eres Hijo de Dios, ¿se acuerda? Si eres Hijo de Dios, ¿qué? Di que estas piedras se conviertan en pan. Le estaban invitando a usar su privilegio de Hijo de Dios para satisfacer una necesidad propia. Otra frase similar la encontramos cuando el Señor le dice a los discípulos por primera vez que va a morir en una cruz. Le dice a los discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea muerto en una cruz. Y entonces allí es en donde viene Pedro. Pedro, unos segundos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Jesús les dice, voy a morir en Jerusalén, ahora Pedro dice, de ninguna manera. Ahora, note esto, aquí hay una conexión. Debido a que Pedro acaba de decir que Jesús es el Hijo de Dios, ahora le dice, no, Señor, no mueras en la cruz. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a morir? Otra vez está esta conexión de, debido a que tú eres el Hijo de Dios, sálvate. No permitas que te maten en una cruz. Tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor no le contestó diciendo, oye, qué buenos sentimientos tienes, Pedro, bienaventurado serás. No, no, no. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Otra vez, el Señor rechaza que se le trate de manipular o cambiar sus planes diciendo, como eres el Hijo de Dios, sálvate. Y aquí esta es la tercera ocasión. Este capítulo 27 de Mateo es la tercera ocasión. Le dicen, si eres Hijo de Dios, sálvate, bájate de la cruz. Por supuesto que Jesucristo tenía el poder y la autoridad para bajarse sobrenaturalmente de aquella cruz, de aquel estado. O incluso pudo haber llamado a los ángeles para que hubieran venido para bajarle de allí. Pero si hubiera hecho eso, no hubiera completado la obra que él vino a hacer, que era morir por los pecados de los que crean en él. Y como decía el hermano Sproul, él decía, precisamente porque él era el Hijo de Dios, no se bajaría de la cruz para reconstruir el templo en 3 días, como le decía a la gente. Hay que resaltar aquí que Jesucristo nunca hizo un solo milagro para salvarse a sí mismo o para evitarse algún dolor. Todo siempre lo hizo por amor a su pueblo. Y debido a que su obra, él sabía cuál era su obra era morir en la cruz. Y debido a eso es que no se bajó de la cruz para darnos salvación. Pero no solamente el letrero era burlón, no solamente el haber sido crucificado con 2
ladrones fue burlón. No solamente la multitud que pasaba por allí se burló de él. Ahora ven el versículo 41, también los líderes religiosos se burlaron de él. Versículo 41, de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Los lectores modernos realmente no podemos visualizar lo que está pasando aquí, a veces porque nos falta un poquito de contexto, porque nos falta un poquito de conocimiento del contexto. Vean el versículo 41, a veces lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta de que ahí hay una cosa que nunca en la historia de Israel había pasado. Dice, los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos. Estos tres nunca se llevaron bien. Estos tres nunca se llevaron bien. Los sacerdotes eran de un partido religioso que se llamaban los saduceos. Era gente que era religiosa por conveniencia, usaban su religión, su posición para hacer alianzas políticas y económicas con los gobernantes romanos. Los gobernantes romanos eran los que decidían quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote. Entonces hacían ciertos convenios, incluso casamientos, pagos de ciertos intereses para poder mantenerse en el poder. Por otro lado estaban los escribas, que pertenecían a un partido religioso más estricto, mucho más estricto, los fariseos. Ellos eran puristas en cuanto a la interpretación de la ley, tenían una interpretación de la ley literal. Entonces, estos no se llevaban bien. Por otro lado, los ancianos, el Sanedrín, que estaba compuesto por estos dos partidos más otros más, que también querían mantener su poder. Entonces, siempre había jaloneos políticos al interior del pueblo judío. Y de repente se ponen de acuerdo. De repente todos están en común acuerdo. Aquí, versículo 41, los encontramos conviviendo como buenos hermanitos judíos. Aquí de repente no hay diferencia entre ellos. Y los tres, dice allí, se burlaban y decían a otros algo. Es como si ahora de repente en México se pusieran de acuerdo los dos grandes grupos que existen, de acuerdo a lo que se dice, los chairos y los fifís, ¿no? Se ponen de acuerdo en algo. Eso es casi imposible, ¿no? Bueno, perdón ahí si hay alguien que no es de México que está escuchando y a lo mejor le va a decir esto, ¿qué es? Bueno, ahí pregúntele a un mexicano. Bueno, así de repente con los judíos se ponen de acuerdo todos y están contra Jesús, se burlan de él y dicen, a otro salvó. ¿Qué es eso de que a otro salvó? Ellos no podían negar que Jesús había hecho milagros. Ellos están reconociendo que Jesús hizo milagros, por eso dicen, a otro salvó. Para ellos, la sanidad física, la prosperidad económica era señal de la bendición de Dios. Entonces, como Jesucristo hizo muchos milagros, de alguna manera estaban reconociendo que esos milagros de sanidad, esos milagros de restauración, incluso de resurrección, eran una manifestación del favor de Dios. Por eso dicen, a otros salvó. No podían negar que Jesús hubiera hecho milagros, pero la interpretación de eso es completamente errada cuando dice, si a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo bajándose de la cruz. Le quieren incitar a que se baje de la cruz si verdaderamente es el Rey de Israel y el Hijo de Dios. Ellos le están diciendo, si tú te bajas,
Si tú te bajas de la cruz, nosotros vamos a creer que tú eres quien dices que eres. Bájate de la cruz y te creemos. Ahora, esto sí suena tentador, ¿no es cierto? Esto sí suena tentador, porque alguien podría razonar, ok, ¿por qué Jesús no se bajó? Si se hubiera bajado de la cruz, todos estos líderes hubieran creído en él y hubieran llevado a todo el pueblo judío a creer en que Jesús es el Mesías y hubiera venido la salvación a Israel. ¿Por qué no se bajó? Bueno, porque el Señor conoce, Jesucristo conoce el corazón humano. Una persona que promete que va a creer en Cristo Jesús, si algo pasa, si algo sucede, no va a creer porque está mostrando que tiene un corazón endurecido. Porque está mostrando esa mentalidad, lo que refleja es que tiene un corazón endurecido. Jesucristo mismo le dijo, acuérdense, ustedes van a recordar muy bien esta historia que contó Jesús del hombre rico y Lázaro. Cuando aquel hombre rico está sufriendo ya en el infierno, está padeciendo y no encuentra reposo para su alma de aquel sufrimiento, le dice a Abraham, Abraham, permíteme que vaya yo, que salga yo de este tormento y vaya a decirle a mis familiares que que se arrepientan para que no vengan acá. Y entonces Abraham le contesta, ahí tienen las escrituras, que crean la predicación de las escrituras. Y le contesta aquel rico, no, padre Abraham, te aseguro que si se levanta alguien de los muertos y les va a predicar, van a creer. Y entonces Abraham le contesta, no, si no creen en las escrituras, no creerán, aunque los muertos se levanten. Es decir, déjeme pasarlo aquí a la historia que estoy contando en este momento. Déjenme pasarlo aquí a la historia que tenemos en este momento. El Señor Jesucristo le está diciendo a estos señores al quedarse en la cruz, aunque yo me baje, ustedes no van a creer. Ellos tenían un corazón endurecido. Si no creían en Jesucristo por la palabra de Dios que él había predicado, entonces ellos no iban a creer aunque Jesucristo se bajara de la cruz. Déjeme terminar aquí esta parte simplemente leyendo una reflexión que hizo el hermano Hendricks en su comentario. Dice, los líderes muestran su odio hacia Jesús en que ni siquiera una sola vez se dirigen a Cristo de forma directa. Se están hablando entre ellos. Los líderes están hablando entre ellos. Dicen, este dice que era hijo de Dios, que se baje, pero no le hablan a Jesús. Es una manera de mostrar su odio y su desprecio. Y para colmo, versículo 44, no solamente el letrero, no solamente la posición entre dos ladrones, no solamente la multitud, no solamente los líderes, para colmo, versículo 44, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Aún los malhechores cayeron en el juego de burlarse de Jesús. Seguramente vieron el letrero, seguramente escucharon las acusaciones y las burlas, y aún en su sufrimiento, con todo y que estaban ahí maltrechos igual que Jesús, su perversión les llevó a la mofa. En medio de todas estas acusaciones y burlas, ¿qué dijo Jesús? Jesucristo no dijo ni una sola palabra, solamente dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La tierra se burló. Y alguien pensará, bueno, pero era el Hijo de Dios, el Padre le apoyó. No, el Padre le abandonó. Vea lo que dice versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Lo que tenemos aquí, hermanos, es una oscuridad sobrenatural. No pudo tratarse de un eclipse de sol con la intervención de la luna, porque la Pascua, que fue el día en que Jesucristo fue crucificado, se celebraba en en días de luna llena. Días de luna llena. Dicho de otra manera, no es posible que haya un eclipse de sol en los días de luna llena. Así que no fue un eclipse solar. Lo que tenemos aquí es una oscuridad sobrenatural. Incluso vemos que fue sobrenatural porque permaneció oscuro durante 3 horas. Y en la palabra de Dios, generalmente esa oscuridad se relaciona con un momento de la ira de Dios. Entonces lo que tenemos aquí es la ira de Dios siendo derramada sobre su Hijo. La oscuridad lo que significa es juicio. Y es el juicio de Dios, la ira de Dios derramada sobre su Hijo por culpa de nuestros pecados, los creyentes. Ahí la ira de Dios está ardiendo en el corazón mismo de Jesús, de tal modo que Jesucristo, como nuestro sustituto, como el Cordero que lleva el pecado de todos los que creen en Él, está sufriendo la más intensa agonía, un dolor indescriptible, un aislamiento, un abandono. O como dijo el hermano Hendrickson, otra vez aquí para citarlo, el infierno visitó el Calvario y el santo y justo estuvo allí. Jesucristo sufrió, por así decirlo, y aquí yo afirmo, estoy convencido y probablemente alguien pueda refutarme, pero yo estoy convencido que Jesucristo allí en la cruz sufrió los dolores del infierno, porque estaba llevando los pecados de todos los que creímos en Él y estaba sufriendo la ira del Padre, estaba sufriendo el abandono del Padre. El infierno visitó el Calvario y Jesucristo estaba justamente allí. Las palabras que Jesucristo exclamó son desgarradoras. Dios mío, Dios mío. Jesucristo, de hecho, exclamó en 2 idiomas diferentes. Elí, Elí, lema sabactaní. Es arameo y hebreo. El Elí, Elí es hebreo y el resto es en arameo. Bueno, lo expresado aquí es el cumplimiento del Salmo 22:1. Y es la única vez, nunca antes, nunca después, Jesucristo le llamó a Dios el Padre, Dios mío. Siempre le llamó mi Padre, pero aquí le llama Dios mío. ¿Cuál es la razón de que Jesucristo haya sido abandonado por el Padre? O como escribió Martín Lutero en su comentario, este hecho incomprensible, que Dios haya abandonado a Dios. ¿Cuál es la razón de que Dios, el Padre, haya abandonado a Dios, el Hijo? Lo encontramos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vaya conmigo ahí rápidamente. Romanos capítulo 3. Dice el versículo 24, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dicho de otra manera, en Cristo Jesús tenemos redención, porque versículo 25, estamos en Romanos 3, Él es el que Jesucristo fue puesto como propiciación por medio de su sangre. Esta palabra propiciación significa el pago, el aplacamiento de la ira de Dios. Dios
está airado con el pecador y contra su pecado, pero en Cristo Jesús el pecado fue completamente perdonado. Por eso es que el Padre abandonó al Hijo ahí en la cruz, porque estaba llevando el pecado de todos los creyentes. Versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto demuestra que él murió cuando quiso morir. Como dijo en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesucristo exclamó, entregó el Espíritu, hubo un gran terremoto, de manera que incluso impresionó allí esa muerte a un soldado romano. La tierra se burló de él. El Padre le abandonó. ¿Cuál es la reacción de nosotros? La historia de la crucifixión no se relata una y otra vez para tratar de despertar estos sentimientos de lástima, decir, ay, pobrecito, míralo en la cruz, ay, pobre de él, o hacer allí este tipo de representaciones para derramar lágrimas. La historia de la crucifixión se relata para mostrar el gran amor de Dios para con nosotros, para demostrar cómo es que a pesar de que hubo tanta burla, tanto desprecio, tanto odio contra el Señor se mantuvo fiel porque Él venía a rescatar lo que se había perdido. Él tenía un pueblo, Él tenía a sus elegidos, a sus hijos, a los que venía a rescatar. Y dio su vida hasta la última gota, derramó su sangre hasta la última gota para rescatar a su pueblo. La tierra se burló, el Padre le abandonó, pero ganó la salvación para todos aquellos que creen en Él. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra al mostrarnos cuánto odio, cuánta burla, cuánto desprecio sufrió nuestro Salvador y cómo no cedió ante las presiones para abortar la misión, no cedió ante las tentaciones para dejar a un lado su misión, sino que la llevó a cabo hasta las últimas consecuencias. E incluso enfrentó la ira del Padre por los pecados que estaba llevando en ese momento. Permite, Señor, que en nuestro diario vivir vivamos en santificación, vivamos en agradecimiento, vivamos cada día purificándonos, recordando que fue un alto precio el que se pagó por nuestros pecados. Que no fuimos comprados con oro, con plata, sino con la sangre de Jesucristo, que es lo que nos da valor, que es lo que nos da nuestro real valor. Nosotros antes nos habíamos menospreciado y nos habíamos humillado en pecado, en maldad. El pecado era nuestro amo y nos había humillado hasta lo más bajo. Pero la sangre de Cristo perdonó nuestros pecados y sufrió la contradicción de pecadores porque el Padre quiso poner en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Amén. Amén. Ok, hermanos, voy a dejar este lugar al pastor Samuel
para que continúe con lo que resta de la reunión. Adelante, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a terminar nuestra reunión. Solamente quiero darles dos avisos. El primero de ellos es que el próximo domingo a las 7 de la mañana nos vamos a conectar para tener la reunión de resurrección. Próximo domingo, 7 de la mañana. Por otro lado, también le quiero recordar que es necesario reunir la ofrenda. La última reunión que tuvimos ahí en nuestro lugar de reuniones, les pedía que si cada semana pusieran su ofrenda aparte, ya sea en un sobre, ya sea en un botecito, en algún lugar, pusieran su ofrenda aparte para que cuando nos volvamos a reunir, llevemos nuestra ofrenda que es necesaria para que la iglesia continúe. Así que este es el momento en que ponga usted su ofrenda donde lo va a guardar. Y por último, hermanos en el Señor, yo les pediría a quienes no tienen puesta su cámara que la pongan para poder saludarlos a todos. Saludarlos a todos y así daremos gracias al Señor por la reunión. Entonces, vamos a orar. Le daremos gracias al Señor y luego tendremos un momento como habitualmente lo hacemos para saludarnos, pero ahora será pues por este medio. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos has dado de poder estar aquí reunidos para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, muchísimas gracias por tu gran amor manifestado en nuestras vidas en la cruz del Calvario. Gracias por habernos atraído hacia tu rebaño, habernos atraído hacia tu redil, hacernos hijos tuyos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que pudieron conectarse y mantener, Señor, me Dios, así esta comunión entre nosotros y nuestro Dios también, Señor, mi Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, mi Dios, y que así podamos siempre vivir para agradarte a ti. Muchas gracias, Padre Celestial. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.